Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este video, trabajando con Microsoft SQL Server 2014 y con Visual Force Pro, la versión 9. Vamos a terminar la parte de realizando el proceso de un formulario login que nos permita la validación de un usuario y una contraseña. Justamente como ya lo tenemos avanzado, ya lo habíamos hecho en el video anterior, toda la parte de diseño y la parte de estructuración de una primera base de datos simple con una primera tabla. Y ya esta tabla tiene una primera información que nos va a permitir hacer la verificación de los datos que nosotros ingresemos acá en el formulario y permita validar si la información existen primeramente y son correctas. Entonces para esto vamos ahora en la segunda parte del video, vamos a entrar todo lo que es la parte de programación. Justamente lo que nosotros ya tenemos, lo primero que tenemos en el formulario es en el procedimiento init, tenemos creando una variable pública y haciendo nuestra primera conexión string, ¿correcto? Nuestra conexión string ya está correctamente realizada. Estamos trabajando con el ODBC Driver SQL Server Native Client 11, que es justamente lo vamos a mostrarlo acá, inicio ODBC 32 bits, orígenes ODBC 32 bits. Justamente nosotros trabajamos con la parte de acá, trabajamos con esto, ya que con este ODBC nos va a permitir establecer la conexión entre todos los equipos clientes que quieran hacer peticiones al servidor principal. ¿Correcto? Este es el ODBC driver que se utiliza. Ahora lo que nosotros vamos a realizar es todo el proceso que requiere para poder validar el usuario y la contraseña sean correctos dentro de la base de datos SQL Server. ¿Correcto? Nosotros tenemos estas dos primeras informaciones. Entonces lo que nosotros vamos a realizar en el caso, por ejemplo, vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a poner, por ejemplo, el usuario, la contraseña, y al dar iniciar, que haga la petición o la validación de los datos que yo he ingresado y lo verifique dentro de la base de datos seguridad que he creado en SQL Server y revise dentro de la tabla login que si la información es correcta, si existe primeramente el usuario y la contraseña es correcta, siendo esta parte válido que permite el acceso al resto del proceso del sistema. Es así como normalmente se desarrolla un formulario login que permita la accesibilidad al resto del proceso. Para esto lo vamos a hacer bastante sencillo. Como les dije, lo que nosotros tratamos de hacer es que ustedes sepan la mecánica, cómo es la comunicación entre Visual Force Pro y SQL Server. Cabe recalcar que ustedes lo pueden mejorar todo este tema, simplemente estamos tratando de hacerlo lo más didáctico y práctico para que ustedes entiendan cómo es todo este proceso. De igual forma, les estaré compartiendo también este formulario para que ustedes les puedan servir de práctica, lo tengan el código a la mano. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Teniendo esto, vamos a ya comenzar a programar. Por ejemplo, vamos a crear unas variables locales, usuario en este caso, para que de esta forma nosotros guardar la información de que tiene la caja de texto. En este caso, esta caja de texto, text login, this_form.txt, usuario, el valor que haya tenido. Correcto, entonces ahora vamos a hacer contraseña, en este caso contraseña porque la ñ a veces nos puede causar un problema en el tema de programación. Mejor es prevenir. Vamos a poner lo mismo, this_form txt contraseña value. Correcto. Una vez que nosotros ya tenemos la información de estas dos cajas de texto, que de estos son los objetos de nuestro formulario, lo pasamos a una variable para poder controlarlo de mejor manera. Entonces, teniendo ya la información guardada en una variable, lo que primero que vamos a hacer es, si ustedes se dan cuenta, al momento de que yo he programado, yo dejo abierta la conexión, ¿correcto? Hago public SQL string connect, abro la conexión y la dejo abierta durante todo el proceso del formulario.
sea, ya no me preocupo en ese momento de volverla a abrir, simplemente comienzo a hacer las peticiones o consultas. Para eso utilizamos la función SQLexe, que en la parte del libro de ayuda que tiene Visual Force 9 o las versiones anteriores, yo por ejemplo trabajo con la 8, que es la que normalmente tiene el español. No hay cambios abismales con la versión siguiente, y normalmente con las funciones que trabajamos comúnmente no vamos a tener ningún problema en esta parte de acá. SQLexe dice envía una instrucción al origen de datos donde se procesa la instrucción, y es justamente lo que vamos a hacer, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es, como ya tenemos el dato del usuario y la contraseña, lo que nosotros necesitamos es enviar esa información al servidor de datos SQL Server y que se valide si los datos son correctos o no. Primeramente, si el usuario existe, y segundo, si la contraseña es válida. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Hay otros avances que se pueden mejorar, llevarlo a un nivel más detallado. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Por ejemplo, nuestra conexión string está guardada en una variable cn. Ponemos la variable cn, coma, y entre comillas vamos a hacer la primera petición. No vamos a trabajar todavía con procedimiento almacenado, vamos a trabajar con sentencias directas que nos permitan hacer este tipo de tareas. Ya en el siguiente video vamos a trabajar ya con procedimientos almacenados, haciendo varios temas de práctica que nos ayuden a mejorar nuestro lenguaje de programación. ¿Correcto? Vamos a hacer select, en este caso quiero que me traiga toda la información. Le ponemos asterisco from tv login. Justamente lo que estamos haciendo acá en el mismo editor del SQL Managing, justamente hemos hecho esto y nos trae esta información. Pero lo que nosotros necesitamos es hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una condicional que es where, y vamos a poner en este caso primeramente que deben coincidir las dos información. Por ejemplo, vamos a revisar con qué campo estamos trabajando. Login uso es igual y utilizamos el comodín símbolo de pregunta cerrado para poder enviar los datos que contenga una variable, ¿correcto? No es que viaje la variable hasta el SQL, esa parte ténganlo claro. La variable no viaja hasta el SQL ni es reconocida en el SQL, simplemente la información que es contenida dentro de esa variable, ¿correcto? Entonces ponemos login uso, le valido que sea igual, y a la vez también tiene que ser igual la contraseña. Verificamos contraseña -uso, así le he puesto. Vamos a ponerle la misma forma y le indicamos por favor, vamos a acomodar esto, uso igual pregunta cerrado, para poder llevar la siguiente variable al tipo de consulta. Es bastante sencillo, cerramos coma, y la información que tú valides tienes que retornármela en un cursor login, así lo voy a poner, cursor login. Entonces lo que estoy haciendo aquí es primero a través de la función SQLexe, que va a ser una petición o consulta de datos, mando el origen de datos, que es la cadena de conexión, y la petición que va acá, ¿correcto? Lo que vamos a enviar es hacer una consulta en la tabla TV login, pero teniendo en cuenta que el login uso tiene que ser igual a la información que yo he ingresado, y de igual forma la contraseña. Si encuentras un parecido dentro de la tabla, la información tiene que ser retornada en un cursor. Así la encuentre o no la encuentre, va a activarse un cursor curlogin. Bueno, eso ya depende de que si la información es encontrada va a regresar con un registro, o si no va a regresar un dato en blanco, ¿correcto? Vamos a trabajarlo así. Vamos a ver cómo trabaja primeramente y cómo retorna esto para poder seguir programando, ¿correcto? Por ejemplo, ejecutamos. Vamos a ponerle que la información es correcta primeramente. Vamos a comparar, berramos, y la clave o la contraseña es 1234.
Vamos a ingresar el 1, 2, 3, 4. Iniciar. Correcto. Vamos a utilizar el visor de datos y vamos a ver si este cursor tiene un registro. Correcto, si tiene un registro, ¿ves? Entonces, mira que ha sido bastante rápido. La información sí ha sido consultada rápidamente y podemos ver que la información que he ingresado sí existe y de una otra forma me retorna el resto de información que tiene ese usuario y esa contraseña. ¿Correcto? Entonces, una de las formas como nosotros podemos hacer la validación es bastante sencillo, pero vamos a poner en el caso que no hubiéramos ingresado un dato que no es correcto. Por ejemplo, berramos o lo hubiéramos aumentado la A al final y hubiéramos puesto una contraseña válida. Iniciar, no hay ningún mensaje, damos en cerrar el proyecto y vemos en la data de sesión si nos trajo algún registro. No nos trajo ninguna información, ¿correcto? ¿Ves? Entonces, porque ese usuario primeramente no existe. Berramos y la A al final no existe. Entonces, obviamente que nos retornó un cursor vacío. Entonces, de aquí comenzamos la programación, continuamos la programación que veníamos haciendo. Ya no está funcionando que si nosotros enviamos los datos correctos nos retorna un cursor con datos y si no le enviamos los datos equivocados nos retorna el mismo cursor pero vacío. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a armar la condicionante o la condición que nos permita hacer la validación correspondiente. Ahora vamos a armar esto. Justamente lo tenemos aquí. Vamos a armar la condicionante. Le digo sí. Claro, primero le digo, como sé que dentro de esta información retorna un campo, por ejemplo, puedo tomar cualquier campo, cualquiera de estos tres campos para hacer un tema de validación. Por ejemplo, puedo decir is null, puedo pasarlo por is null para saber, porque en algunos casos los datos que se retornan con un dato que dice null en algunos casos, en otros casos retorna vacío. Es un tema null, quiere decir que la información que trajo no existe. Entonces, lo que nosotros tenemos que es asegurarnos de evitar de medir cualquier tipo de validación que nos permita asegurar que la información que viene es segura. Entonces le decimos is null, por ejemplo, curlogin punto código uso, así se llama el campo. Estamos tomando esta parte de aquí, le decimos si que el valor que tiene es nulo, le preguntamos si es nulo, sí, o si también le podemos decir recon, que significa la toma total de registro de tal cursor. Entonces le digo es menor o igual a 0. Entonces, si este dato se cumple, justamente si estas dos condicionantes se cumplen, aquí tenemos que ponerle OR, me está olvidando, OR, porque o cumples esta o cumple esta y son parámetros que en realidad yo necesito medir para saber si la información fue encontrada o no. Esta validación más que todo para poder definir que en el caso que no me traiga ninguna información. Entonces necesito asegurarme que entonces el cursor vino sin registro o por alguna razón la información vino con valores nulos. Entonces, si fue así, simplemente le voy a mostrar el mensaje box. Entonces le voy a decir no es válido. Así le voy a decir para que el usuario sepa, es válido el usuario y o contraseña. Así le pongo tres puntitos más, verifique y le pongo un 48 por el tipo de icono, por ejemplo,
acá, exclamación, coma, y un título para el mensaje, aviso del sistema, ¿correcto? Y le doy un retorno o lo saco de foco de toda la programación. O sea, ya no doy continuidad a que continúe el resto de programación, simplemente le llaman, el tema es llamarlos sacar de foco de la línea de programación, que ya no continúe, ¿correcto? Entonces vamos a validar, por ejemplo, vamos a poner cualquier usuario, la contraseña, y dice, no es válido el usuario o contraseña verifique, ¿correcto? Entonces lo que podemos hacer más acá, que si esta parte no se cumplió, esta parte no se cumple, ¿qué quiere decir? Que si no cumplió con estos datos, porque sí la tabla, el cursor, sí traía información, entonces tiene que hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Vamos a crear un pequeño formulario de ayuda para dar paso al siguiente. ¿Correcto? Vamos a crear un formulario más y le vamos a llamar, por ejemplo, formulario entorno, así como que ya fuera la parte del proceso, el siguiente proceso, o ya de la pantalla principal de nuestro formulario. ¿Correcto? Vamos a crear un botón y acá propiedades, vamos a darle acá, salir, default release. Eso sería todo. Correcto. Entonces lo que vamos a ver, correcto, necesitamos esta parte de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, esto solo se va a cumplir si es que la información del cursor ha retornado vacío o con valores nulos. ¿Debido a qué? Porque la información que yo ingresé en el formulario no existe o no coincide con la información que yo tengo en la base de datos del SQL. ¿Correcto? Esto solo va a funcionar cuando no exista alguna información. Por eso que consultan. Si en el caso esto, si la información viene con algún valor, que quiere decir que basta que venga con un valor, quiere decir que la información que yo ingresé aquí existe dentro de la base de datos. Entonces, por eso que retorna con una información. Entonces, al retornar con una información, simplemente yo le digo, sabes que el formulario login, te vas a hacer un release, te vas a cerrar y te vas a ejecutar este formulario que viene. ¿Correcto? Con esto ya yo estaría confirmando que sí, ¿cómo se llama? Los datos han sido correctos y me permita el resto de acceso. De igual forma podemos adicionar algo de artificio, por ejemplo, acceso exitoso al entorno del sistema. Es como crear la apariencia, ¿correcto? No white win, correcto, no white. Así que no espere, vamos a hacerlo así, creando algo de comodidad. Vamos a hacerlo, cerramos la parte del proyecto, lo ejecutamos. Entonces vamos a poner primeramente, como les dije, vamos a poner cualquier usuario y sale que no existe, ¿correcto? Porque este usuario no existe dentro de la base de datos, solo tenemos todos usuarios. Pero al colocar el usuario correcto y la contraseña correcta, al ser correcta debemos pasar, cerrar este formulario y debemos pasar a un siguiente formulario o al entorno ya en sí de nuestro sistema o el resto del proceso. ¿Correcto? Vamos a darle a iniciar y correcto. Ya cerró el otro formulario y pasamos a esta parte. ¿Ves? Es algo parecido como nosotros podemos hacer el tema del trabajo de un formulario login. Ya queda creatividad de nosotros, pero lo que nosotros nos estamos enfocando es cómo nosotros podemos hacer las peticiones a SQL Server de manera sencilla. Obviamente que hay un nivel más avanzado, porque primero nosotros podemos hacer evaluar primero si el usuario existe y después verificar que si el usuario existe, recién validar que la contraseña también sea correcta.
O sea, pueden validarse por etapas, no las dos cosas a la misma vez. En este caso hemos validado las dos, los dos datos a la misma vez. En otros procesos pueden validarse primero uno y después el siguiente. Entonces ya queda a criterio de cada uno. Esto lo pueden mejorar. Es bastante sencillo como crear el acceso con un login, trabajando ya con SQL Server. Como les dije, la práctica de todo esto no es crear algo complejo dentro de la programación. Podemos crear algo bien sencillo, y conforme nosotros vamos adquiriendo la experiencia podemos establecer algunos parámetros de seguridad que ayuden a hacer más eficiente nuestro formulario login. Sin antes acabar esto, quería mostrarle, por ejemplo, yo tengo un proyecto y ya es un nivel más avanzado, por ejemplo, el acceso del formulario login. Vamos a partir de acá. Quiero mostrarle esta parte antes de terminar. Por ejemplo, nosotros lo que yo realizo, por ejemplo, acá. Entonces lo que yo realizo por ejemplo, en mi proyecto, seteamos todos los parámetros y lo único que yo hago es esta parte. Servidor local, servidor remoto. Una configuración tan sencilla para apuntar a diferentes servidores, ¿correcto? Entonces yo a través de esto comienzo a hacer las peticiones y, por ejemplo, acá, crear estructura conexión MySQL. Este es un procedimiento que existe dentro de un archivo PRG, de una librería. Justamente lo estoy publicando acá. Lo primero que hace mi proyecto, yo tengo acá el procedimiento, va y lo busca dentro de esta librería. Esta librería lo tengo acá para que ustedes vean cómo es algo más complejo, como le dije, pero por ejemplo entra, acá lo encuentro, en este caso fue una función con la corrección, justamente es una función, recibe los datos que necesita y comienza a hacer un tipo de configuración. Esto yo lo trabajo como un archivo init y comienza a leer el archivo init parte por parte. Comienza a desencriptarlo justamente. Utiliza una función de desencriptar clave porque la información que yo tengo, por ejemplo, en este caso en el archivo init, vamos a entrar al archivo init, por ejemplo, sistemas TI. Si ustedes ven, mi información está encriptada, o sea, es pura simbología, son puros caracteres especiales, de igual forma, todo. Entonces, mediante el código de programación, yo desencripto eso. Es un nivel de seguridad más avanzado. Entonces, antes de pasar al formulario login, espero que más adelante yo les pueda dar un ejemplo de esto. Y, por ejemplo, el formulario login yo lo trabajo así, ¿ves? En mi formulario login, justamente es lo que yo hago. La información valida varias cosas. Primeramente que haya información dentro de la caja de texto, justamente esa parte de acá. La contraseña es encriptada porque viaja en la base de datos, está encriptada la clave. Justamente por eso que de igual forma la clave o los datos que yo ingrese dentro de la caja de texto están en caracteres normales. Cojo esa información, la encripto y la envío hacia la base de datos, ya que en la base de datos también se encuentran encriptadas las claves. Entonces tengo que validar de igual a igual. Si las claves ya están guardadas de forma encriptada, la información que yo ingrese tengo que encriptarla mediante mi función y enviarla encriptada para que se valide. Entonces es otro método. Como lo hago las consultas, de aquí ya se activan ciertos parámetros de accesos para el proceso del sistema. Entonces espero más adelante darle un ejemplo ya de nivel más avanzado del formulario login, pero lo que estamos haciendo es lo más básico para que ustedes entiendan cómo se cruza el proceso de entre Visual Force Pro y SQL Server. Espero que les sea de utilidad. Ya nos estamos viendo en un siguiente video con más ejemplos que nos ayuden a mejorar
el trabajo que nosotros venimos realizando el día a día. Hasta pronto.